Quo graviora. Papa León XII. Año 1826. Para perpetuo recuerdo del asunto. Al Beato Pedro, príncipe de los apóstoles, y a sus sucesores se les ha concedido el poder y el cuidado de alimentar y gobernar el rebaño de Cristo, nuestro Dios y Salvador. Por lo tanto, cuanto más graves sean los males que amenazan al rebaño, mayor será la solicitud de los romanos pontífices para prevenirlos. Pues, quienes han sido colocados en la más alta atalaya de la Iglesia, pueden discernir a distancia las artimañas que los enemigos de la familia cristiana emprenden para destruir la Iglesia de Cristo, cosa que jamás lograrán. Pueden señalarlas y exponerlas a los fieles, quienes entonces pueden protegerse de ellas, pueden ahuyentarlas y derrocarlas con su autoridad. Nuestros predecesores, los romanos pontífices, comprendiendo este gravísimo deber que se les impuso, han velado incesantemente como un buen pastor, y mediante exhortaciones, doctrinas, decretos, y con su propia vida entregada por sus ovejas, han sido solícitos en contener y abolir por completo las sectas que amenazan con la ruina total de la Iglesia. El recuerdo de esta solicitud pontificia no puede extraerse únicamente de la época de los anales eclesiásticos. Lo que los romanos pontífices han llevado a cabo en nuestro tiempo y en la época de nuestros padres, y cómo se opusieron a facciones secretas que conspiraban maliciosamente contra Cristo, lo demuestra claramente. Pues, cuando Clemente XII, nuestro predecesor, vio que la secta de los francmasones, o como se les llame de otra manera, crecía cada día y cobraba nueva fuerza, lo cual sabía con certeza, por muchas pruebas, no solo sospechoso, sino incluso totalmente hostil a la Iglesia católica. La condenó con su magnífica Constitución, comenzando por In Eminenti, publicada el 28 de abril de 1738, cuyo texto se adjunta: Obispo Clemente, siervo de los siervos de Dios. Salud y bendición apostólica a todos los fieles de Cristo. Estacionados en la prominente atalaya, aunque con méritos inferiores, en la disposición de la divina misericordia, de acuerdo con el deber de providencia pastoral que nos fue confiado, dirigimos con un celo continuo de solicitud, en la medida en que es concedido desde lo alto, nuestra atención a aquellas cosas a través de las cuales, una vez cerrado el acceso a los errores y vicios, la integridad de la religión ortodoxa puede preservarse principalmente, y los peligros de disturbios pueden ser alejados de todo el mundo católico en estos tiempos tan difíciles. Sin duda, incluso como lo atestigua la propia voz del público, nos ha llegado a conocimiento que se están extendiendo por todas partes, y cada día ganando fuerza algunas sociedades, asambleas, reuniones, encuentros, fraternidades, o comúnmente llamadas liberi muratori, o francmasones, o identificadas por cualquier otra designación según la variedad de idiomas en las que los hombres de cualquier religión y secta, satisfechos con cierta apariencia fingida de honestidad natural, se unen mutuamente por un pacto estricto e impenetrable, según las leyes y estatutos establecidos por ellos, y al que al mismo tiempo ambos se dedican secretamente mediante un estricto juramento administrado sobre la Sagrada Biblia, y que bajo la acumulación de severas penas están obligados a ocultar mediante un silencio inviolable. Pero, dado que la naturaleza de un crimen es tal que se delata a sí mismo y se proclama como un heraldo, las sociedades o asociaciones mencionadas han inculcado en los fieles una fuerte sospecha, hasta tal punto que unirse a ellas ante hombres prudentes y aprobados equivale a incurrir en la marca de la depravación y la perversión. Pues si no actuaran con maldad, nunca sentirían un odio tan profundo por la luz. Esta voz se ha vuelto cada vez más frecuente, y en muchas regiones las sociedades mencionadas han sido proscritas durante mucho tiempo por las autoridades seculares por ser contrarias a la seguridad de los reinos
y providencialmente prohibidas. En consecuencia, reflexionando sobre los gravísimos daños que generalmente se infligen, no solo a la tranquilidad del estado temporal, sino también a la salud espiritual de las almas por parte de sociedades y asociaciones de esta clase. Y por esta razón, al menos, para estar en armonía con las sanciones civiles y canónicas, yo, como comandante de la familia del Señor, a la manera del siervo fiel y prudente, debo enseñar con divina elocuencia día y noche que se debe mantener una vigilancia para que no sean la clase de hombres de este tipo los que, como ladrones, irrumpen en la casa, y para que, como zorros se esfuercen por destruir la viña, corrompen los corazones de los sencillos y disparan a los inocentes con flechas por caminos ocultos que podrían abrirse para llevar a cabo con impunidad su maldad. Y por otras causas justas y razonables que conozco, he establecido y decretado que, por consejo de varios de nuestros hermanos cardenales de la Santa Iglesia Romana, y especialmente por nuestra propia iniciativa y por la plenitud del poder apostólico, esas mismas sociedades, asambleas, reuniones, encuentros, fraternidades o asociaciones comúnmente llamadas liberi muratori, o francmasones, deben ser condenadas y prohibidas como por nuestra Constitución actual, perpetuamente válida, las condenamos y prohibimos. Por lo cual, amonestamos severamente y en virtud de la santa obediencia a todos y cada uno de los fieles de Jesucristo, de cualquier estado, grado, condición, orden, dignidad y preeminencia, ya sean laicos o clérigos, tanto seculares como regulares, así como a aquellos dignos de mención y expresión específica e individual, que nadie, bajo cualquier pretexto o condición especial, puede dar o presumir de entrar o propagar o fomentar, y así recibirlos y ocultarlos en sus viviendas o casas o en cualquier otro lugar, a las mencionadas sociedades liberi muratori, o francmasones, o de otro modo denominadas para inscribirse, adherirse o participar en ellas, o dar oportunidad o conveniencia que les permita reunirse en cualquier lugar, proporcionarles algo, u ofrecer de otro modo consejo, ayuda o buena voluntad, abierta o secretamente, directa o indirectamente, por sí o a través de otros, de cualquier manera. Asimismo, nadie puede atreverse o presumir de exhortar, inducir, provocar o persuadir a otros para que se inscriban, sea que se les considere parte o se encuentren entre estas sociedades de cualquier tipo, o se les ayuda y apoya de cualquier manera. Por el contrario, están obligados a abstenerse totalmente de dichas sociedades, asambleas, reuniones, encuentros, hermandades o asociaciones, bajo pena de excomunión, en la que incurrirán ipso facto, sin declaración alguna, de quienes cometan las ofensas mencionadas, de la cual nadie puede obtener la absolución sino por el romano pontífice reinante en ese momento, salvo quien se encuentre a punto de morir. Además, ordenamos y mandamos que tanto los obispos y prelados, superiores y otros ordinarios de lugares, como los inquisidores diputados para los lugares de perversidad herética, donde quiera que sean, procedan y busquen motivos de acusación contra los transgresores, de cualquier grado, estado, condición, orden, dignidad o preeminencia que puedan ser, y castiguen,
con penas adecuadas y con fines a aquellos fuertemente sospechosos de herejía. Porque les concedemos e impartimos en general y a cada uno de ellos facultad irrestricta de salir y buscar motivos contra, y de restringir y castigar con castigos adecuados a esos mismos transgresores, una vez que también se haya llamado la ayuda del brazo secular para este propósito, si fuera necesario. Por otra parte, ordenamos que la misma fe que se aplicaría a la carta original, si se produjera o mostrara, se aplique a los duplicados, así como a las copias impresas de la presente carta firmada por mano de algún notario público y asegurada con el sello de una persona constituida en dignidad eclesiástica. A ningún hombre se le permite falsificar esta carta de nuestra declaración, condena, mandato, prohibición e interdicto, ni oponerse a ella con una temeraria audacia. Pero si alguien presume intentar esto, que sepa que incurrirá en la ira de Dios Todopoderoso y de sus benditos apóstoles, Pedro y Pablo. Dado en Roma, en Santa María la Mayor, el año 1738 de la Encarnación del Señor, el día 28 de abril, 8º año de nuestro pontificado. Sin embargo, estas cosas no fueron suficientes para Benedicto XIV, nuestro predecesor de célebre memoria, pues se había difundido por las discusiones de tantos que la pena de excomunión exigida en la carta de Clemente, fallecido hacía poco, ya había perdido su fuerza, porque Benedicto no la había confirmado claramente. Era verdaderamente absurdo sostener que las leyes de los anteriores pontífices quedan obsoletas si no son confirmadas expresamente por sus sucesores. Además, era evidente que la Constitución de Clemente había sido considerada válida por Benedicto. No obstante, Benedicto consideró que esta sofistería debía ser rescatada de las manos de los sectarios mediante una nueva Constitución publicada, cuyo inicio fue Providas, el 18 de marzo de 1751, mediante la cual Benedicto XIV confirmó la Constitución con la misma precisión expresada en forma específica que se considera la más firme y eficaz de todas. De hecho, la Constitución de Benedicto es la siguiente: Obispo Benito, siervo de los siervos de Dios. Consideramos que las leyes y sanciones providenciales de los romanos pontífices, nuestros predecesores, no sólo aquellas cuya fuerza tememos pueda debilitarse o extinguirse, ya sea por el fracaso de los tiempos o por la negligencia de los hombres, sino también aquellas que mantienen su fuerza inicial y plena, deben ser fortalecidas y confirmadas por un nuevo apuntalamiento de nuestra autoridad, cuando razones justas y de peso lo exijan. Razonablemente, nuestro predecesor de feliz memoria, el Papa Clemente XII, por su carta apostólica en el año 1738 de la Encarnación del Señor, el día 28 de abril, dada en el 8º año de su pontificado y escrita a todos los fieles de Cristo, cuyo comienzo es in eminenti, ha condenado y prohibido para siempre varias sociedades, asambleas, reuniones, encuentros, hermandades o asociaciones comúnmente llamadas de liberi muratori, o francmasonería, o identificadas por cualquier otra designación. Habiéndose dispersado ampliamente entonces en ciertas regiones, y cada día volviéndose más poderosas, amonestando a todos y cada uno de los fieles de Cristo, bajo pena de excomunión ipso facto, sin necesidad de incurrir en ninguna declaración, de la cual nadie podría ser absuelto por nadie, más que el romano pontífice, entonces reinante, a menos que estuviera a punto de morir, de modo que nadie podría atreverse o presumir de entrar o propagar, o fomentar, recibir, ocultar sociedades de esta clase, para inscribirse en ellas, agregarse a ellas, o estar entre ellas, o de otra manera involucradas, según está contenido más amplia y ricamente en la misma carta, cuyo texto está arriba. Sin embargo,
como hemos sabido, ha habido algunos que no han dudado en declarar y jactarse abiertamente de que la pena de excomunión indicada por nuestro predecesor, como se muestra arriba, ya no tiene ninguna fuerza, a causa de que la misma Constitución antes introducida no ha sido confirmada por mí, como si, de hecho, se requiriera la confirmación expresa de un sucesor pontificio para la continuación de las constituciones apostólicas publicadas por un predecesor. Y puesto que también nos ha sido recomendado por algunos hombres piadosos y temerosos de Dios, que sería sumamente conveniente para destruir todos los engaños de los calumniadores y hacer pública la uniformidad de nuestra disposición con la mente y voluntad del mismo predecesor, agregar la voz fresca de nuestra confirmación a la constitución del antedicho predecesor. Aunque, mientras que hasta ahora hemos concedido voluntariamente, no solo en numerosas ocasiones anteriormente, sino también especialmente durante el año jubilar que ya ha pasado, a muchos fieles de Cristo verdaderamente arrepentidos y lamentados por haber violado las leyes de la misma Constitución, y profesando voluntariamente que se retirarán por completo de las sociedades o asociaciones condenadas de esta clase, y que, en el futuro, nunca volverán a esas sociedades y asociaciones, o mientras que hemos comunicado a las penitenciarías designadas por nosotros la facultad de ser capaces de impartir, en nuestro nombre y por nuestra autoridad, a ese tipo de penitentes que recurren a ellas, la misma absolución también, mientras que no hemos descuidado con un celo incansable por la vigilancia. Insistir seriamente en que se tomen medidas por parte de jueces y tribunales competentes contra los violadores de esa misma Constitución, de acuerdo con la medida del delito, medida que de hecho se tomó a menudo. Hemos dado de hecho no solo argumentos probables, sino argumentos claramente evidentes y ciertos, de los cuales nuestra disposición y firmeza, y la voluntad deliberada respecto a la fuerza y continuidad de las censuras impuestas por Clemente, nuestro predecesor, como se muestra arriba, debe concluirse con bastante claridad. Pero si se propagara alguna opinión contraria por nuestra causa, podríamos ignorarla con toda seguridad y abandonar nuestra causa al justo juicio del Dios omnipotente, usando aquellas palabras que, con toda seguridad, se recitaron en algún momento en la Sagrada Liturgia. Concédenos, Señor, que no nos preocupemos por la contradicción de mentes espurias, sino que, una vez rechazada esa misma maldad, te rogamos que no nos dejes intimidar por las críticas injustas, ni ser atraídos por las insidiosas adulaciones, sino más bien amar lo que tú mandas, como se encuentra en el antiguo misal, atribuido a San Gelasio y publicado por el venerable siervo de Dios, cardenal José María Tomasius, en la misa titulada Contrabloqueador. Sin embargo, para que no se pueda decir que algo con lo que fácilmente podríamos quitar leña y callar las falsas acusaciones haya sido descuidado por mí, una vez escuchado el consejo de varios de nuestros venerables hermanos, cardenales de la Santa Iglesia Romana, decidimos confirmar con esta carta, en forma específica, la misma constitución de nuestro predecesor, insertada anteriormente, palabra por palabra, que se considera la más firme y eficaz. Por consiguiente, con conocimiento cierto y la plenitud de nuestra autoridad apostólica, confirmamos, reforzamos y renovamos dicha Constitución mediante el texto de esta carta, en todo y por todas las razones, como si hubiera sido publicada originalmente por nuestra propia iniciativa, con nuestra autoridad y en nuestro nombre. Y queremos y decretamos que tenga fuerza y eficacia perpetuas. Además, entre las causas más graves de la prohibición y condena mencionadas en la Constitución insertada anteriormente, la primera es que en sociedades y asociaciones de este tipo se unen hombres de cualquier religión y secta, de lo cual es evidente la gran destrucción que puede causarse a la pureza de la religión católica. La segunda es la estricta e impenetrable promesa de secreto,
por la cual se ocultan las acciones que se realizan en asociaciones similares, a la que por lo tanto puede aplicarse adecuadamente la sentencia que Cecilio Natalis citó ante Municio Félix, en un caso indiscutiblemente diverso. Las cosas honestas siempre alegran al público. Los crímenes son secretos. Es contraria al bienestar y a las leyes del Estado y de la religión. La cuarta es que se sabe que las sociedades de este tipo están en contra de las sanciones canónicas, no menos que de las civiles, ya que, a saber, todos los colegios y sociedades unidas en contra de la autoridad pública están prohibidos, como se ve en el libro 47 de las Pandectas, título 22 de Colegis Ace Corporibus Illicitis, y en la renombrada carta de Cayo Plinio Cecilio II, que es donde dice que por su propio edicto, de acuerdo con los decretos del emperador, se ha prohibido que existan sectas heréticas, es decir, que no se pueda entrar ni establecer sociedades y asambleas con la autoridad del príncipe. La quinta es que, en muchas regiones, las sociedades y asociaciones mencionadas anteriormente han sido proscritas y eliminadas por las leyes de los príncipes seculares. La última, finalmente, que ante hombres prudentes y aprobados, dichas sociedades y asociaciones eran percibidas con malos ojos y que, según su juicio, quien se uniera a ellas incurriría en la marca de la depravación y la perversión. Finalmente, el mismo predecesor en la Constitución inserta arriba, exhorta a los obispos y a los prelados superiores y a los demás ordinarios de los lugares a que no descuiden invocar el auxilio de las ramas seculares, si fuere necesario, para la ejecución de la misma. Cosas todas y cada una de las cuales no sólo apruebo y confirmo, sino encomendadas y unidas a los mismos superiores eclesiásticos respectivamente, sino que también yo mismo, de acuerdo con el deber de la vigilancia apostólica, invoco con esta carta la fuerza y la ayuda de los príncipes católicos y de todos los poderes seculares en cuanto al cumplimiento de los asuntos presentados anteriormente, y exigimos con ferviente deseo, ya que los mismos príncipes y poderes supremos han sido elegidos por Dios como defensores de la fe y protectores de la Iglesia, y por lo tanto es su deber lograr por todos los medios adecuados que se les rinda la obediencia debida a las constituciones apostólicas y la consideración de todo tipo que para ellos los padres del Concilio de Trento, y mucho antes, el emperador Carlomagno, había dejado sumamente claro, porque de ninguna manera podemos entender cómo pueden sernos fieles quienes se han mostrado infieles a Dios y desobedientes a sus sacerdotes. Por lo tanto, no han sido nuestros hijos ni un lugar en nuestro palacio, ni tienen ninguna asociación o comunicación con nosotros, sino que más bien deben sufrir penalidades en dificultades y sequedad. Queremos, sin embargo, que absolutamente la misma fe que se aplicaría a las cartas originales, si se produjeran o mostraran, se aplique a los duplicados, así como a las copias impresas de la presente carta firmada por la mano de algún notario público y asegurada con el sello de una persona constituida en dignidad eclesiástica. A nadie se le permite falsificar esta carta de nuestra confirmación, renovación, aprobación, comisión e invocación, la exigencia de nuestro decreto y voluntad, ni oponerse a ella con una temeraria audacia. Pero si alguien se atreve a intentarlo, sepa que incurrirá en la ira de Dios Todopoderoso y de sus benditos apóstoles Pedro y Pablo. Dado en Roma, en Santa María Mayor, el año 1751 de la Encarnación del Señor, el día 18 de marzo, año 11 de nuestro pontificado. Ojalá quienes entonces estaban a cargo de los asuntos hubieran asumido que estos decretos eran de tal valor como lo exigía la salvación, tanto de la Iglesia como del Estado.
Ojalá se hubieran convencido de que debían respetar en los romanos pontífices, sucesores del beato Pedro, no solo a los pastores y maestros universales de la Iglesia, sino también a los vigorosos defensores de su dignidad y los más diligentes heraldos de los peligros que amenazan. Ojalá hubieran usado ese poder suyo para desmembrar las sectas cuyas perniciosas maquinaciones les habían sido expuestas por la sede apostólica. Ya desde entonces habían puesto en práctica su causa, y porque juzgaron que ésta debía ser tratada con indiferencia, o al menos con mucha trivialidad, ya sea por el engaño de los sectarios que ocultaban astutamente sus asuntos, ya sea por los imprudentes consejos de algunos de esas antiguas sectas masónicas que nunca han languidecido, han surgido muchas otras mucho más peligrosas y audaces que las anteriores. La secta de los Carbonarios, considerada líder de todas las demás en Italia y en algunas otras regiones, se consideraba que abarcaba en su seno a todas estas, y habiéndose dividido, por así decirlo, en varias ramas que sólo diferían en el nombre, se comprometió a luchar con la mayor vehemencia contra la religión católica y todo poder civil legítimo superior, lo cual, siendo un desastre para poder liberar a Italia y otras regiones, incluso al mismísimo dominio pontificio, en el cual, debido a que el gobierno pontificio había sido obstruido durante tanto tiempo, la secta se había infiltrado. Pío VII, de feliz memoria, en cuyo lugar hemos sido elegidos, condenó con las más graves penas a la secta de los Carbonarios, o con el paso del tiempo con cualquier otro nombre que se le diera según la diversidad de lugares, idiomas y hombres, mediante una constitución publicada el 13 de septiembre del año 1821, cuyo comienzo es Ecclesia Ma Jesucristo, Iglesia de Jesucristo. Consideramos que el original de esta debe también insertarse en nuestra carta. Obispo Pío, siervo de los siervos de Dios. Para perpetua memoria del asunto. La Iglesia fundada por Jesucristo nuestro Salvador sobre una roca firme, y contra la cual Cristo mismo prometió que las puertas del infierno nunca prevalecerán, ha sido tan a menudo asaltada por enemigos tan terribles que, a menos que esa promesa divina e inmutable hubiera intervenido, podría parecer que se debe temer que la Iglesia misma, asediada ya sea por su poder, sus artimañas o su astucia, perecería por completo. Pero lo que ha sucedido en tiempos anteriores también se ha hecho, y especialmente en este tiempo ciertamente doloroso, que parece ser ese fin de los tiempos, predicho por los apóstoles hace tanto tiempo, durante el cual vendrán burladores andando según sus propios deseos en la impiedad. Porque nadie oculta cuán grande será la multitud de hombres malvados que se habrán unido en estos tiempos tan difíciles contra el Señor y contra su ungido, quienes son especialmente solícitos, una vez que los fieles hayan sido atrapados por la filosofía y el vano engaño, y se apartaron de la doctrina de la Iglesia, para debilitarla y derrocarla, aunque con un esfuerzo inútil. Pero para tener más éxito, la mayoría de ellos han formado grupos secretos y sectas clandestinas, con la esperanza de inducir a muchos a unirse a su conspiración y crimen. Hace mucho tiempo, esta Santa Sede, al descubrirse estas sectas, clamó con voz potente y desenfrenada contra ellas, y expuso sus planes, urdidos en secreto por ellas, contra la religión, e incluso contra la sociedad civil. Hace mucho tiempo, exigió la atención de todos para que estuvieran alerta y no se permitiera que estas sectas intentaran lo que atrozmente planeaban. De hecho, debió de dolerle a la Santa Sede que estos esfuerzos no hubieran respondido a la destrucción que observaba, y que hombres malvados no hubieran desistido de su plan reconocido, de donde finalmente llegaron a los males que nosotros mismos hemos percibido. De hecho, hombres cuya arrogancia siempre ha aumentado se han atrevido a fundar nuevas sociedades secretas. Cabe mencionar aquí una sociedad
recientemente surgida y propagada por toda Italia y otras regiones, que si bien se ha dividido en varias sectas, y según su variedad a veces asume nombres diferentes y distintos, sin embargo, debido a que la entidad es una comunión de opiniones y crímenes, ya que se ha firmado cierto pacto, es una, y generalmente se la conoce bajo el nombre de Carbonarios. De hecho, simulan un respeto singular y un celo extraordinario hacia la religión católica y hacia la persona y doctrina de Jesucristo, nuestro Salvador, a quien a veces también se atreven impíamente a llamar rector y gran maestro de esta sociedad. Pero estas formas de hablar, que parecen más escurridizas que el aceite, no son más que dardos empleados por hombres astutos que se disfrazan de ovejas, pero en su interior son lobos voraces, para herir con mayor seguridad a los poco cautelosos. Seguramente ese juramento tan severo, mediante el cual, imitando mayormente a los antiguos priscilianistas, prometen que en ningún momento, jamás, bajo ninguna circunstancia, revelarán a hombres no inscritos en la sociedad nada que concierna a la misma, ni compartirán con los de rango inferior nada que pertenezca a los decretos superiores. Además, esas asambleas clandestinas e ilegítimas que mantienen, al estilo de muchos herejes, y la selección de hombres de cualquier religión y secta para su sociedad, incluso si no hubiera otras opciones disponibles, convencen suficientemente de que es necesario desconfiar de sus discursos. Pero no es necesario juzgar sus dichos por conjeturas e indicios, como se señaló anteriormente. Libros publicados por estos mismos tipos, en los que se describe el procedimiento habitual en las reuniones, especialmente en los grados superiores, sus catecismos, estatutos y otros documentos auténticos y creíbles, y de hecho, el testimonio de quienes, tras abandonar la sociedad a la que se habían adherido previamente, revelaron sus errores y fraudes a jueces legítimos, han declarado abiertamente que los carbonarios tienen una inclinación particular que les da a cada uno una gran licencia para idear, con su propio ingenio y a partir de sus propias ideas, una religión que pueda practicar, una vez introducida la indiferencia hacia la religión, y que difícilmente se puede idear algo más destructivo, de modo que profanan y contaminan la pasión de Jesucristo con algunas de sus ceremonias impías, y desprecian los sacramentos de la Iglesia, que parecen sustituir por otras cosas nuevas inventadas por ellos mismos mediante su suprema maldad, y desprecian los mismos misterios de la religión católica, y que derriban esta sede apostólica contra la cual, porque en ella siempre ha florecido la soberanía de la cátedra apostólica, son excitados por un cierto odio sin igual, y traman todo tipo de peligrosos complots destructores. Y los preceptos morales que transmite la sociedad de los carbonarios no son, como se desprende de sus monumentos, menos perversos, aunque se jacta con seguridad de exigir a sus seguidores que cultiven y ejerzan la caridad y toda clase de virtud, y se abstengan de todo vicio. Por lo tanto, promueve el placer sensual con la mayor desfachatez, enseña que es lícito matar a quienes no han guardado la confianza depositada en el secreto mencionado anteriormente. Y aunque Pedro, el príncipe de los apóstoles, decreta que los cristianos deben someterse a toda criatura humana por causa de Dios, ya sea al rey como preeminente, ya sea a los magistrados como embajadores, etc. Y aunque el apóstol Pablo, Tito 3:1, ordena que toda alma se someta a los poderes superiores, por lo tanto, esa sociedad enseña que está permitido, una vez provocadas las revueltas, privar de su poder a reyes y gobernantes a quienes se lo otorgan injustamente llamar tiranos indiscriminadamente. Estos y otros dogmas y preceptos de esta sociedad son los que han dado origen a los crímenes recientemente cometidos por los carbonarios, que han causado tan intenso dolor a hombres honestos y piadosos. Por lo tanto, nosotros, que hemos sido constituidos como guardianes de la casa de Israel, que es la Santa Iglesia, y que,
De acuerdo con nuestro oficio pastoral, debemos cuidar de que el rebaño del Señor, divinamente confiado a nosotros, no sufra daño alguno. Consideramos que, en un caso tan grave, no podemos abstenernos de reprimir las inmundas acciones humanas. Nos inspira también el ejemplo de Clemente XII y Benedicto XIV, sociedades de las cuales la sociedad de los Carbonarios debe considerarse quizás descendiente, o sí, sin duda, su imitación. Y aunque ya hemos prohibido gravemente esta sociedad, mediante 2 edictos publicados por medio de nuestro secretario de Estado, siguiendo a nuestros predecesores antes mencionados, creemos que deben decretarse severas penas con una formalidad aún más solemne contra esta sociedad, especialmente porque los Carbonarios sostienen indiscriminadamente que no están incluidos en esas 2 constituciones de Clemente XII y Benedicto XIV, y que no están sujetos a los juicios y penas propuestos en ellos. Por tanto, ahora que la selecta congregación de nuestros venerables hermanos de los cardenales de la Santa Iglesia Romana ha sido escuchada, ciertamente de su consejo, y también por nuestra propia iniciativa y de nuestro cierto conocimiento y madura deliberación, ciertamente de la plenitud de nuestro poder apostólico, hemos decretado y ordenado que la sociedad de los Carbonarios, mencionada anteriormente, o llamada por cualquier otro nombre, sus asambleas, reuniones, encuentros, hermandades o asociaciones, deben ser condenadas y prohibidas. En consecuencia, como condenamos y proscribimos por nuestra presente Constitución, válida para siempre. Por lo cual, ordenamos estrictamente y en virtud de la santa obediencia a todos y cada uno de los fieles de Cristo de cualquier estado, grado, condición, orden, dignidad y preeminencia, ya sean laicos o clérigos, tanto seculares como regulares, e incluso aquellos dignos de mención específica e individual, que nadie, bajo cualquier pretexto o condición especial, dé o presuma de unirse o propagar, fomentar la sociedad de los Carbonarios mencionada anteriormente, o de otra manera nombrada, y admitir y ocultar en sus viviendas o sus hogares o cualquier otro lugar para inscribirse, adherirse o participar en ella, de hecho, cualquier grado de la misma, o dar oportunidad o conveniencia para que se acuerde en cualquier lugar, proporcionarle algo, o de otra manera, ofrecer consejo, ayuda o buena voluntad, abiertamente o en secreto, directa o indirectamente, por sí mismos o a través de otros de cualquier manera. Asimismo, nadie puede atreverse o presumir de exhortar, inducir, provocar o persuadir a otros a inscribirse, o ser considerados parte de ellos, o estar entre una sociedad de este tipo, ni en ningún grado de ella, ni deben ayudarla, ni por lo tanto apoyarla de ninguna manera. Por el contrario, deben abstenerse absolutamente de la misma sociedad y de sus asambleas, reuniones, hermandades o asociaciones, bajo pena de excomunión, en la que deben incurrir ipso facto, sin declaración alguna de quienes incurran en las ofensas mencionadas, de la cual nadie puede obtener el favor de la absolución por medio de nadie, excepto el romano pontífice reinante en ese momento, salvo quien esté condenado a muerte. Además, ordenamos a todos, bajo la misma pena de excomunión reservada a mí y a mis sucesores, los romanos pontífices, que estén obligados a declarar a los obispos o a otros a quienes corresponda, todos aquellos que sepan que se han unido a esta sociedad o que se han contaminado con alguno de los crímenes mencionados anteriormente. Finalmente, para que se pueda prevenir eficazmente todo peligro de error, condenamos y proscribimos todos los, como ellos los llaman, catecismos y libros de los Carbonarios, y prohibimos, bajo la misma pena de excomunión mayor, reservada del mismo modo, a todo fiel leer o poseer los libros mencionados anteriormente, y mandamos que entreguen esos materiales
ya a los ordinarios, ya a otros, a quienes pertenece el derecho de recibirlos. Queremos, sin embargo, que absolutamente la misma fe que se aplicaría a la carta original si se produjera o mostrara, se aplique a los duplicados, igualmente copias impresas de la presente carta firmada por la mano de algún notario público y asegurada con el sello de una persona constituida en dignidad eclesiástica. A ningún hombre se le permite falsificar esta carta de nuestra declaración, condena, mandato, prohibición e interdicto, ni oponerse a ella con una temeraria audacia. Pero si alguien presume intentar esto, que sepa que incurrirá en la ira de Dios Todopoderoso y de sus benditos apóstoles, Pedro y Pablo. Dado en Roma, en Santa María la Mayor, el año 1821 de la encarnación del Señor, el día 13 de septiembre del año 22º de nuestro pontificado. Poco después de la Constitución publicada por Pío VII, fuimos elevados a la cátedra suprema del Beato Pedro sin méritos nuestros. E inmediatamente nos dedicamos a exponer la situación de las sectas clandestinas, su número y su propósito. Al indagar sobre estas cuestiones, comprendimos fácilmente que su arrogancia había crecido principalmente debido a su multitud, incrementada por las nuevas sectas. De estas sectas, cabe mencionar especialmente la llamada universitaria, por tener sede y domicilio en muchas universidades de enseñanza, donde los jóvenes son informados, iniciados y formados para todo delito por algunos maestros, quienes se esfuerzan no por enseñarles, sino por pervertirlos mediante los misterios de la misma secta, que deberían llamarse con toda justicia los misterios de la iniquidad. De esto se desprende que, incluso después de tanto tiempo desde que las llamas de la revolución se encendieron y extendieron, incluso después de las notables victorias anunciadas por los poderosos príncipes de Europa, con las que se esperaba que dichas llamas se extinguieran, sus perversas empresas aún no han tenido fin, pues en estas mismas regiones donde las tormentas iniciales parecen haberse calmado, cuánto temor hay a nuevos disturbios y sediciones que esas sectas urden continuamente. Tanto temor a las dagas impías que clavan secretamente en los cuerpos de aquellos a quienes condenan a muerte. Cuántas y cuán graves son las cosas, incluso contra su voluntad, que quienes gobiernan con poder sobre los mismos se ven obligados no pocas veces a decretar para salvaguardar la paz pública. De aquí surgen las más dolorosas calamidades que azotan ferozmente a la Iglesia en todas partes, y que no podemos relatar sin dolor, sin profunda tristeza. Sus santos dogmas y preceptos son combatidos con la mayor desfachatez, su dignidad es disminuida, y esa paz y felicidad que debería disfrutar por derecho propio no solo se ve perturbada, sino totalmente destruida. Tampoco debe pensarse que todos estos males y otros que hemos omitido se atribuyen a estas sectas clandestinas, seguramente por calumnia. Libros que no dudan en escribir sobre la religión y el Estado se han publicado en su nombre, con los cuales desprecian el dominio y blasfeman la majestad. Además, declaran repetidamente que Cristo es un escándalo o una locura. De hecho, no pocas veces, que no hay Dios, y enseñan que el alma del hombre muere junto con el cuerpo. Los códigos y estatutos con los que explican sus objetivos y ordenanzas declaran abiertamente que todo lo que ya hemos mencionado y que atañe al derrocamiento de los gobernantes legítimos y a la destrucción total de la Iglesia proviene de ellos. Y esto se ha comprobado y debe considerarse cierto, que estas sectas, aunque con nombres diferentes, se han unido entre sí por un vínculo impío de objetivos inmundos. En tal estado de cosas, juzgamos que corresponde a nuestro oficio condenar de nuevo estas sectas clandestinas, de tal manera que ninguna pueda jactarse de no estar comprendida en nuestro pronunciamiento apostólico, induciendo así al error,
a hombres descuidados e insensatos. Por lo tanto, por consejo de nuestros venerables hermanos, los cardenales de la Santa Iglesia Romana, y también por iniciativa propia, con cierto conocimiento y madura consideración, prohibimos para siempre, bajo las mismas penas contenidas en las cartas de nuestros predecesores, ya mencionadas en esta Constitución, cartas que confirmamos expresamente, todas las sociedades secretas, las existentes y las que puedan surgir en el futuro, que se propongan contra la Iglesia y los altos poderes civiles las cosas que hemos mencionado anteriormente, cualquiera que sea el nombre que finalmente se les dé. Por lo cual ordenamos estrictamente y en virtud de la santa obediencia a todo fiel de Cristo de cualquier estado, grado, condición, orden, dignidad y preeminencia, ya sean laicos o clérigos, ya seculares o regulares, e incluso aquellos dignos de mención específica e individual, que nadie, bajo cualquier pretexto o condición especial, se atreva o presuma de unirse o propagar o fomentar las sociedades mencionadas anteriormente o por cualquier nombre que se les llame, y admitir u ocultar en sus viviendas o casas o en cualquier lugar para inscribirse, adherirse o tomar parte en ellas. De hecho, en cualquier grado de lo mismo, o dar oportunidad o conveniencia para que se reúnan en cualquier lugar, para proporcionarles algo, o de otra manera ofrecer consejo, ayuda o buena voluntad, abiertamente o en secreto, directa o indirectamente, por sí o por medio de otros de cualquier manera. Asimismo, nadie puede atreverse ni presumir de exhortar, inducir, provocar o persuadir a otros a inscribirse, ser considerados parte o estar entre sociedades de este tipo o en cualquier grado de las mismas, ni ayudarlos, ni por lo tanto apoyarlos de ninguna manera. Por el contrario, deben abstenerse absolutamente de las mismas sociedades y sus asambleas, reuniones, hermandades o asociaciones, bajo pena de excomunión, en la que incurrirán ipso facto, sin declaración alguna de todos los que incurran en las ofensas mencionadas, de la cual nadie puede obtener la absolución por nadie, excepto por el romano pontífice reinante en ese momento, salvo quien esté condenado a muerte. Además, ordenamos a todos, bajo la misma pena de excomunión reservada a mí y a nuestros sucesores, los romanos pontífices, que estén obligados a declarar a los obispos o a otros a quienes corresponda, todos aquellos que sepan que se han unido a esta sociedad o que se han contaminado con alguno de los crímenes arriba mencionados. De hecho, condenamos explícitamente y declaramos inválido, en particular, ese juramento claramente impío y maldito, por el cual obligan a quienes son recibidos en estas sectas a no revelar a nadie lo que les pertenece, a castigar con la muerte a todos aquellos miembros que expongan esas cosas a sus superiores, ya sean eclesiásticos o laicos. ¿Por qué razón? ¿No es contrario a la ley divina un juramento que debe prestarse en justicia para establecer, por así decirlo, un contrato por el cual alguien se obliga a sí mismo a un asesinato injusto, y para despreciar la autoridad de quienes, al regular la Iglesia o la sociedad civil legítima, tienen el derecho de discernir aquello en lo que consiste la salvación de esas sociedades? ¿No es la mayor injusticia y la mayor indignidad invocar a Dios como testigo y fiador de crímenes? Recientemente, los padres del Concilio de Letrán dijeron, pues no deben llamarse juramentos, sino perjurios, los que se hacen contra la utilidad eclesiástica y las ordenanzas de los santísimos padres, y la desvergüenza y la locura de quienes, entre estos hombres, cuando dicen, no solo en su corazón, sino también abiertamente y en sus escritos públicos, no hay Dios, exigen, sin embargo, un juramento a todos aquellos que seleccionan para sus sectas. Estas cosas se han establecido para suprimir y condenar todas estas sectas depredadoras y criminales. Pero ahora no solo solicitamos, sino que exigimos su servicio,
venerables hermanos, patriarcas, primados, arzobispos y obispos católicos, estén atentos a ustedes mismos y al rebaño universal sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para gobernar la Iglesia de Dios. Lobos devoradores ciertamente los atacarán sin perdonar al rebaño, pero no teman, no consideren su vida más valiosa que ustedes mismos. Mantengan la sagrada verdad de que la constancia en la religión de los hombres que se les han confiado depende principalmente de ustedes y de las acciones correctas. Porque aunque vivamos en tiempos malos y en una época en la que muchos no mantienen la sana doctrina, sin embargo, la obediencia de muchísimos fieles a sus pastores perdura, a quienes reciben con razón como ministros de Cristo y dispensadores de sus misterios. Usen, por tanto, esta autoridad para el beneficio de sus ovejas, la cual mantienen sobre sus almas por un honor imperecedero de Dios. Den a conocer, a través de ustedes mismos, los engaños de las sectas, y con cuánta diligencia deben protegerse de ellas y de sus relaciones sociales. Que teman su perversa doctrina, que se burla de los santísimos misterios de nuestra religión y de los purísimos preceptos de Cristo, y que ataca todo poder legítimo, mientras ustedes actúan como sus modelos y maestros. Y finalmente, permítanos exhortarlos con las palabras de nuestro predecesor, Clemente XII, en su carta encíclica a todos los patriarcas, primados, arzobispos y obispos de la Iglesia Católica, del 14 de septiembre de 1758. Que nos llenemos, les ruego, del poder del Espíritu del Señor, de discernimiento y de virtud. Así como perros mudos que no pueden ladrar, permitimos que nuestros rebaños sean el botín y que nuestras ovejas se alimenten de las bestias del campo. Y que nada nos impida entregarnos a todas las batallas por la gloria de Dios y la salvación de las almas. Pensemos en Él, quien sufrió tan gran contradicción contra sí mismo por parte de los pecadores. Pero si tememos la audacia de esos malvados, ha sido por la fuerza del episcopado y por el sublime y divino poder de gobernar la Iglesia. Por esto nos aterrorizan las amenazas o los artificios de los destructores. Exigimos también con gran celo su ayuda, queridos hijos en Cristo, nuestros príncipes católicos, a quienes amamos con singular y verdaderamente paternal amor. Además, recordamos las palabras que León Magno, de quien somos sucesores en dignidad y herederos, aunque indignos de tal nombre, escribió al emperador León: «Debéis reconocer sin vacilación que el poder real os ha sido conferido no solo para el gobierno del mundo, sino especialmente para la defensa de la Iglesia, para que, suprimiendo las empresas atroces, podáis defender los estatutos que son buenos y restaurar la verdadera paz en lo que se ha desordenado. Aunque exista tal intervalo, la realidad persiste en este tiempo, de modo que debéis contener a esas sectas no solo para defender la religión católica, sino también para proteger vuestra seguridad y la del pueblo sujeto a vuestro gobierno. De hecho, la causa de la religión, especialmente en este tiempo, ha estado tan unida a la salud de la sociedad que ciertamente de ninguna manera puede separarse una de la otra. Pues quienes siguen esas sectas no son menos enemigos de la religión que de vuestro poder. Atacan a cada una de ellas, planean derrocarlas por completo, pero, aún así, no se les permitiría, si fuera posible, suprimir ni la religión ni ningún poder real. Y tan grande es la astucia de los hombres más calculadores que, cuando se les ve especialmente favorables al aumento de tu poder, buscan principalmente su destrucción. Esos hombres, de hecho, enseñan muchas cosas, proponiendo que nuestro poder y el de los obispos debe ser disminuido y debilitado por quienes ostentan el poder, y que muchos derechos deben serles transferidos, tanto por parte de quienes pertenecen a esta sede apostólica e iglesia principal, como por parte de los obispos, quienes han sido llamados a compartir nuestra solicitud.
Pero estas cosas, esos hombres, enseñan no solo por un odio ofensivo que los inflama contra la religión, sino también según un plan con el que esperan que quienes están sujetos a tu regla, al observar que los límites que Cristo y la Iglesia, instituida por Él, establecieron respecto a las materias sagradas, sean fácilmente incitados por este ejemplo a cambiar y destruir incluso la forma del gobierno civil. De igual manera, con nuestra oración especial y nuestro aliento, os contemplamos con solicitud a todos vosotros, oh hijos amados, que profesáis la religión católica. Evitad por completo a quienes consideran la luz como oscuridad y la oscuridad como luz. Pues, ¿qué utilidad digna de tal nombre puede surgir de concordar con hombres que creen que no es necesario tener consideración alguna por Dios ni por los poderes sublimes? Quienes, mediante intrigas y asambleas secretas, intentan declarar la guerra a estas cosas, y que son tales que, incluso en público y en todas partes, proclaman ser los mayores amantes del bien común, de la Iglesia y de la sociedad. Sin embargo, ya han declarado con todos sus actos que desean desordenarlo todo y trastornarlo todo. Estos son, en efecto, similares a aquellos hombres a quienes Juan manda en su segunda epístola, versículo 10, que no se les dé hospitalidad ni se les diga, Dios los bendiga, y a quienes nuestros padres no dudan en llamar los primogénitos del diablo. Cuídense, pues, de sus halagos y de sus discursos endulzados con miel, con los cuales los seducirán para que se unan a las sectas en las que ellos han sido admitidos. Tengan por cierto que nadie puede ser miembro de esas sectas sin ser culpable de la más grave de las faltas. Y alejen de sus oídos las palabras de quienes afirman vigorosamente que pueden asentir a su elección a los grados inferiores de sus sectas, que nada se admite en esos grados que se oponga a la razón, nada que se oponga a la religión, de hecho, que no se proclama ni se realiza nada que no sea santo, que no sea recto, que no sea puro. Ciertamente, ese abominable juramento que ya se ha mencionado y que debe prestarse incluso en ese escalón inferior, es suficiente para que comprendan que es contrario a la ley divina alistarse en esos grados inferiores y permanecer en ellos. En segundo lugar, aunque no suelen cometer actos más graves y criminales contra quienes no han alcanzado los grados superiores, es evidente que la fuerza y la audacia de estas sociedades tan perniciosas crecen gracias a la unanimidad y la multitud de quienes se unen a ellas. Por lo tanto, incluso quienes no han superado los grados inferiores deben ser considerados partícipes de sus crímenes. Y este pasaje del apóstol a los Romanos, capítulo 1, se aplica a ellos, tanto quienes hacen tales cosas como quienes consienten a quienes las hacen. Finalmente, llamamos con gran amor a quienes, una vez iluminados y gustados del don celestial y hechos partícipes, cometieron, sin embargo, un grave error y siguen esas sectas, ya sea que se dediquen a sus grados inferiores o permanezcan en los superiores. Pues, ¿a quién? En lugar de aquel que ha profesado no haber venido a llamar a justos, sino a pecadores, y que se ha considerado un pastor que, al dejar atrás el rebaño restante, busca con cuidado a las ovejas que ha perdido, les exhortamos e imploramos que regresen a Cristo. Pues, aunque se han contaminado excesivamente con el crimen, no deben desesperar de la misericordia y la clemencia de Dios y de Jesucristo, quien también sufrió por ellos, quien no despreciará en absoluto su arrepentimiento, sino que, como un padre amoroso que hace mucho tiempo esperaba a sus hijos pródigos, lo recibirá con mucho gusto. Pero yo, para estimularlos en la medida en que está en nuestro poder, y prepararles un camino más fácil para la penitencia, suspendemos por todo el intervalo de 1 año, una vez publicada esta nuestra carta apostólica, en la región en que viven, tanto la obligación de denunciar a sus asociados en esas sectas,
como también la reserva de las censuras en que han caído al inscribirse en esas sectas. Y declaramos que, incluso si sus asociados no han sido denunciados, pueden ser absueltos de esas censuras por cualquier confesor, con tal que sea del número de aquellos que han sido aprobados por los ordinarios de los lugares en que viven. Indulgencia que también autorizamos para quienes residan en Roma. Pero si alguno de ellos, a quienes nos dirigimos, es tan inflexible, porque Dios, Padre de misericordia, se aparta, que actúa de tal manera que transcurre el intervalo de tiempo que hemos designado sin abandonar esas sectas y estando verdaderamente arrepentido, transcurrido ese tiempo, la obligación de denunciar a sus asociados y la reserva de censuras se reavivan para él inmediatamente. No podrá obtener la absolución posteriormente, a menos que sus asociados hayan sido denunciados previamente, o al menos haya prestado juramento de denunciarlos lo antes posible. Tampoco podrá ser liberado de esas censuras por nadie más que por nosotros, ni por nuestros sucesores, ni por quienes hayan obtenido la facultad de absolver de las mismas por la Santa Sede. Queremos, sin embargo, que absolutamente la misma fe que se aplicaría a la carta original si se produjera o mostrara, se aplique a los duplicados, también copias impresas de la presente carta firmadas por la mano de algún notario público y aseguradas con el sello de una persona constituida en dignidad eclesiástica. A nadie se le permite falsificar esta carta de nuestra declaración. Condenas, renovación, prohibición ordenada, invocación, examen, decreto y testamento, ni oponerse a ella con temeraria osadía. Pero si alguien se atreve a intentarlo, sepa que incurrirá en la ira de Dios Todopoderoso y de sus benditos apóstoles Pedro y Pablo, dado en Roma, junto a San Pedro, el año 1826 de la encarnación del Señor, el día 13 de marzo del segundo año de nuestro pontificado.